Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso de esta semana, repaso técnico que va del día 27 de junio al día 1 de julio. ¿Qué teníamos en la secuencia más amplia? Estoy viendo una gráfica de 10.900 transacciones, un mercado con un fuertísimo impulso alcista, muy pronunciado, en donde llega alrededor de los 3.950 para cambiar su dirección. Si yo veo una gráfica de 40.000 transacciones, vemos que la expectativa bajista se mantiene. Podría uno anticipar que se está formando algo como esto acá, se está formando algo así aquí, y que el mercado siga su retroceso fuerte bajista, porque aquí el movimiento alcista fue bastante pronunciado, pero no logró hacer nuevos altos y explotó de nuevo en la dirección bajista ante las situaciones macroeconómicas que vive Estados Unidos. Bueno, ¿qué ocurriría? Ya más o menos sabemos lo de la semana. El mercado sí lateralizó, aunque no lateralizó de forma tan pronunciada como antes, aquí que estuvo por muchísimos días, sino en un par de días cambió su dirección, aunque aquí está lateralizando. Uno podría proyectar que el mercado al menos tenga la capacidad de volver alrededor de los 3.650 ante el movimiento tan evidentemente bajista a nivel macro. Pero tal vez esto podría ser un cambio de dirección aproximadamente aquí para testear e irse en una expectativa alcista, pero dado los indicadores económicos de Estados Unidos parece poco probable. Ahora vamos a la gráfica de 610 transacciones para ver las posiciones que en este funcionaron. Este es el día 27 ya. ¿Y qué teníamos? El mercado aquí, si observamos, en 1 y 2 intentos no logra ir alcista y rompe fuertemente bajista, dándonos en la apertura inmediatamente un trade de continuación bajista. Si le ponemos un poco más de zoom, vemos cómo el mercado hace la lateralización, hace el retroceso profundo una vez se generó esta incapacidad de seguir la dirección alcista, es decir, un desgaste del mercado, y rompe fuertemente. Y además lo hace en un fuerte impulso bajista, que por eso aquí lo tengo anotado. El mercado sobreextiende y funcionaba esa zona de retroceso profundo, hasta que sobreextiende de nuevo hacia un nuevo mínimo, pero no desacelera en zona de retroceso profundo, sino que se viene hasta la banda externa opuesta. Se podría plantear un corto desde ahí, por supuesto, aunque vendría siendo una onda mucho más amplia en escala, para anticipar que el mercado continuara con ese movimiento bajista. ¿Qué ocurre? El mercado forma un periodo de transición bastante claro. Hasta aquí pienso era la última oportunidad del precio para hacer ese movimiento bajista. Evidentemente no lo logra. No logra hacer un nuevo mínimo, porque este podría ser un trade de continuación o una onda semicircular mucho más amplia. Aquí estaría el testeo para seguir el recorrido bajista, entendiendo esto como un fobo que se da en la dirección alcista, es decir, un engaño en un movimiento alcista que no se desenvuelve en nada, en donde se cancela el movimiento y puede testear el área anterior para seguir el recorrido primordialmente bajista después de llegar hasta este nivel. No lo logra, genera ese periodo de transición bastante amplio y cambia su dirección en este punto, dándonos este excelente trade legacy, aunque realmente no llegaría exactamente a la banda media. Y una vez de ese trade legacy empieza a hacer unas ondas mucho más amplias hasta aquí, cuando no logra hacer un máximo mayor, y se desgastaría un poco y volvería entonces en este día a un comportamiento lateral entre los mismos niveles de precio anteriores, incluso un poco más amplio. Se generan estos falsos rompimientos que finalmente esta sería el área importante y mantendría esa secuencia lateral hasta que llegaría el martes, en donde forma el mismo tipo de comportamiento tendencial que se formó en el premercado del lunes. El mercado generaba estos dos impulsos fuertes alcistas sobreextendidos con barras muy fuertes y llegaba hasta esta área importante. Vean aquí el primero, y en la apertura también da el segundo, da el retroceso profundo, pero al llegar al área importante, es decir, donde había cambiado antes de dirección el mercado, no logra hacer nuevos saltos. Digamos que aquí estaría el trade de continuación clásico. Incluso se formaría un test aquí que no se desenvuelve en un resultado positivo, y cuando el mercado hace este nuevo mínimo desgastando sobre un área fuerte, generando un periodo de transición en escala a la tendencia anterior, pues se puede anticipar ese cambio de dirección del precio, formando este excelente trade en corto. El mercado sobreextiende, continuación clásica en retroceso profundo, y después da de nuevo el legacy. Sobreextiende de nuevo, da un poco el retroceso profundo, aunque no tan amplio,
pero guarda la misma lógica de un fuerte impulso bajista. Después hace un nuevo mínimo, pero sin tanta sobreextensión, generando esos desgastes muy al estilo de este movimiento anterior, y mantendremos la secuencia bajista, la expectativa completamente bajista hasta que llega hasta este punto. Tomar estos trades pienso que puede ser complicado porque se podría formar un periodo de transición como acá. Evidentemente no lo logra y empieza un movimiento bastante extendido a favor de los vendedores. Sobreextiende, no forma un retroceso profundo, sino que llega a la banda media. Aquí pienso a la banda media no habría un buen trade. Siempre hay que anticipar que se compense ese movimiento fuertemente extendido con un retroceso más profundo, pero ante este precedente, este de acá ya es mucho mejor. Si antes funcionó y detectamos el patrón de comportamiento de venta, se pueden entonces tomar esas posiciones basado en el comportamiento, en el movimiento anterior. Y ya, después de un movimiento muy pronunciado, se forma el retroceso más profundo como una onda semicircular que llegaría alrededor de los 38.2 de Fibonacci, aunque no llegaría exactamente hasta ese nivel. Y una vez llega aquí, tomar la entrada desde la banda externa me parece complejo, porque aquí evidentemente no funcionó, pero cuando se forma este desgaste, este me parece un mejor trade, anticipando precisamente que llegue al nuevo pivote o incluso haga un nuevo mínimo. El mercado después hace un movimiento también de retroceso bastante amplio aquí a la banda externa, muy igual a este, donde no logra hacer un nuevo mínimo, pero después retrocede más fuerte. Finalmente se volvería un comportamiento de rangos y extensiones, es decir, fuertes movimientos direccionales con un movimiento lateral, fuerte movimiento direccional con un movimiento lateral. Entonces, ¿qué se operaría, por ejemplo, en esta secuencia? Buscar el nivel de precios de resistencia, anticipando que el mercado siga la secuencia bajista. Entonces se busca el punto de resistencia y se toma un corto ya en el segundo movimiento. Ya para el premercado se mantendría el comportamiento lateral aquí y rompería fuertemente bajista. Aquí tendríamos una nueva área pues que se anticiparía, podría funcionar. Finalmente desde acá se podría anticipar ese recorrido a este pivote anterior que supera, y ante la sobreextensión pues funcionan esas continuaciones clásicas muy bien. Sobre todo tenemos estos dos trades muy buenos en una secuencia bajista. Después se forma el comportamiento en V, que ese comportamiento en V implica falso rompimiento y cancelación del movimiento anterior. Entonces potencialmente hay una lateralización o cambio de dirección del mercado. Finalmente aquí se pretende un cambio de dirección del precio, pero que no supera esta área. Y nos formaría entonces aquí ya el nivel de precios de resistencia, y este evidentemente se volvería el precio de soporte y mantendríamos un comportamiento lateral clásico. ¿Qué hay que tener en cuenta en este día? Que no hay una secuencia repetitiva, al menos en mi perspectiva, entre el movimiento alcista y el bajista. Este movimiento bajista me parece diferente a este de acá, aunque el retroceso profundo funcione. Podríamos anticipar que tal vez estos sean ondas semicirculares bajistas y buscar entonces en esa secuencia trades en la banda externa opuesta, aunque aquí ya había llegado al punto de soporte. Y en el movimiento alcista tampoco había una secuencia repetitiva. No había exactamente lo mismo. Entonces, si no hay una secuencia lógica o un comportamiento claro entre las áreas, lo único que hace sentido es operar los extremos. Incluso esta área la podemos promediar un poco más abajo e identificar esto como los falsos rompimientos. Entonces lo único que hace sentido es operar los extremos y anticipar el comportamiento desde la resistencia hasta el soporte sin enredarnos con lo que ocurra en medio de ellas. Una vez el mercado tiene un día completamente lateral, empieza de nuevo el comportamiento bajista. Aquí de nuevo otra lateralización, es decir, son puntos de transición para continuar o cambiar la tendencia. Finalmente aquí la continúa, sobreextiende bajista, da los retrocesos profundos, funciona muy bien hasta que aquí es incapaz de hacer esos nuevos mínimos, genera un periodo de transición acompañado de un falso rompimiento bajista que terminaría siendo este, y buscando no, formando un excelente test de giro, incluso esta entrada contratendencial que es un poco difícil de identificar, pero cambiaría su dirección, empezaría a hacer retrocesos profundos y por lo menos en este primer recorrido alcista formaría este comportamiento repetitivo, que el primero es difícil un poco de identificar, pero el segundo, ya teniendo claridad sobre lo que pasó, se puede operar, que era tomar este retroceso profundo y después anticipar que la banda media funcionase aquí como punto de referencia para buscar un nuevo alto. Entonces se forma esa secuencia de compra evidente, genera otro periodo de transición aquí muy claro, siendo este
digamos, la última oportunidad del mercado de ir alcista, no lo logra, cambia su dirección, forma un trade a la banda media que no considero el mejor, pero volvemos a lo mismo. Si aquí funcionó la banda media, después de la sobreextensión, que es cuando uno anticiparía no funcione, pues a los siguientes recorridos buscar en la posición a la banda media y evidentemente funcionaría muy bien. Así entonces la estrategia se vuelve de carácter adaptativo. Ya pienso que aquí al final del día no hay una lógica específica. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Quedarse quietos. El mercado rompe bajista, pero falla para continuar. Rompe alcista, no logra continuar alcista. Y la secuencia entre el comportamiento alcista y el bajista no es repetitivo. Entonces, al no encontrar patrones de secuencia lógica, pues lo mejor es simplemente no operar. Ya llegaría el viernes. Y el viernes tenemos un comportamiento bastante específico. Este es un FOBO clásico. Este vendría siendo un testeo que ante un nuevo alto vendría siendo como una continuación y aquí el desgaste claro, otro retroceso profundo a modo de continuación, otro acá, hasta que no logra hacer nuevos altos y formaría lo mismo aquí. Un comportamiento de secuencias repetitivas en donde ¿qué primaba? Primero la banda media, protegiéndose detrás de la zona de retroceso profundo, véanlo aquí, o tal vez esperar el trade un poco en retroceso profundo y anticipar que de aquí ocurriera un fuerte impulso o incluso un siguiente trade a la banda media. Es la misma secuencia lógica, es cuestión de interpretar el comportamiento del mercado, pero esto es mucho más complejo. Esto es para personas que tienen más experiencia, en donde ya uno no se basa en parámetros específicos, sino que analiza las secuencias que el mercado muestra y a partir de ahí identifica qué es operable y qué no, sean compras o ventas. Es identificar la lógica del mercado y cómo se mueven los compradores o vendedores. Aquí el mercado no logra hacer nuevos mínimos, aquí ya definitivamente se desgasta el mercado, rompe en un fuerte impulso alcista, hace el retroceso profundo, no logra nuevos altos, rompe para abajo, no logra nuevos mínimos y se vuelve un comportamiento sin lógica repetitiva como lo fue acá. No hay movimientos específicos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Quedarse quietos, esperar a que el mercado defina una dirección, es decir, que rompa, ya sea alcista o bajista, y logre continuar. Ya finalmente lo hace, rompe en un nuevo alto, evidentemente, y da continuaciones clásicas. Ya esta secuencia alcista al final de la semana terminan siendo fuertes impulsos generales y continuaciones clásicas a la banda externa opuesta o incluso en zona de retroceso profundo. Comportamientos de continuaciones clásicas. Vean, sube, lateraliza, retroceso profundo, sigue. Sube acá, lateraliza, retroceso profundo y sigue. Y lo mismo acá. Y sigue, y acá digamos que vuelve otra vez a la banda externa, pero al menos por ahora no lograría un nuevo alto. Esas serían las posiciones y estructuras principales que se formaron en esta semana. Saben que si tienen cualquier duda y hacen parte de la academia, me la pueden hacer al correo de coaching, y los que quieran hacer parte de la academia para aprender a operar el mercado de forma más eficiente, pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.